Hola compañeros, bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial de nuestro curso de programación en VBA Excel y gestión de base de datos. En nuestro último vídeo creamos el código necesario para que al pulsar el botón nuevo se ejecutara el procedimiento asociado a su evento clic y se nos registrara un nuevo género o un nuevo formato dentro de nuestra base de datos. En este caso nosotros creamos un nuevo registro con el género suspense. Como veis, el género suspense dentro del list view se nos colocó por orden alfabético a través de la única columna que existe. Esto es debido a que nosotros programamos el list view para que esto sucediera a la hora de añadirse el ítem dentro de él. Sin embargo, en nuestra base de datos, como vemos, el nuevo registro se lo colocó en la última fila, en la fila siguiente. En este caso, la fila 8. Y los datos no están ordenados por orden alfabético en esta segunda columna de género. Esto no revestiría mayor importancia si no fuera porque en nuestro formulario principal tenemos los dos combo box que nos permiten seleccionar un género o un formato para nuestras novelas. Cuando nosotros desplegamos ese combo box, vemos que el combo box está ordenado de la misma manera que en nuestra base de datos. Por lo tanto, no se encuentran ordenados por orden alfabético. Decidimos entonces que crearíamos un procedimiento para que cuando grabáramos un nuevo registro en nuestra base de datos, dentro de la base de datos se colocara también por orden alfabético, de tal manera que cuando desplegáramos nuestro combo box también aparecería ordenado por orden alfabético. En nuestro último vídeo también estuvimos creando el código necesario para que se añadiera el nuevo registro en la fila siguiente que hubiera disponible. En este caso ahora sería la fila 9, la siguiente fila disponible. Y también buscamos la manera de generar un identificador de registro que no estuviera repetido en la columna de identificadores de registros y que además fuera posterior a todos los que teníamos. Para ello creamos un nuevo fichero que llamamos dbpar, que actuaría como una base de datos y en la cual tendríamos registrados el último registro de género, en este caso el 7, como podéis ver, que es el que tenemos aquí, y en el de formato, que es el 5, también estaría registrado en ese fichero. De tal manera que cada vez que nosotros quisiéramos coger un nuevo identificador de registro, accederíamos a dbpar, que es el nombre que le dimos, y simplemente cogeríamos el parámetro que nos hiciera falta y le añadiríamos una unidad. Aquí en 7 le añadimos una unidad, sería 8, y lo utilizaríamos para la nueva fila y crear un nuevo registro. De esta manera no se iban a repetir los registros. Nuestro compañero Tomás Benito nos escribió en nuestro canal de YouTube y nos explicó que él había utilizado otra manera de localizar un identificador de registro válido para nuestra base de datos y era a través de la función match. La función match coge como argumentos un rango de celdas y nos devuelve el valor más alto que encuentre en ese rango. Por ejemplo, si nosotros escogemos ahora este rango de celdas, de la A2 a la A8, nos devolvería el valor 7, porque es el valor más alto que hay. Una vez devuelto ese valor, nuestro compañero le sumaba 1 a ese valor y nos daba el registro 8, que sería el siguiente registro, siempre sería un registro posterior y no repetido. Este sistema es perfectamente válido y correcto, y de aquí agradecer a nuestro compañero el aporte que nos dio. Decir que, como yo dije al principio de este curso, todos los códigos que nosotros generemos, siempre que consigan el resultado que esperamos, van a ser válidos. Y también, como dije, este curso no lo hago yo solo, lo hacemos entre todos. Entonces, cualquier aporte que vosotros hagáis será bien recibido. En este caso, agradecer a Tomás Benito pues, el aporte que nos ha dado. Yo, de todas formas, decidí incluir el fichero dbpar porque este fichero dbpar, que actúa como una base de datos de parámetros de la aplicación, lo vamos a utilizar para cuando acabemos el curso en una serie de apéndices o vídeos adicionales que comenté ya en su día que iba a crear. Una vez explicado esto, vamos a entrar en el tema que nos ocupa hoy, que es el de crear el código necesario para ordenar nuestra base de datos dbgen y dbfor por orden alfabético a través de la segunda columna.
Esto va a ser necesario, como dijimos, porque el combo box no tiene la misma particularidad que tiene el list view. El list view nos permite ordenar sus ítems por orden alfabético a través de la columna que queramos. Sin embargo, el combo box no tiene esta característica y nos va a presentar los ítems tal como nosotros lo tengamos en nuestra base de datos. Por lo tanto, vamos a crear un código que nos genere las acciones necesarias para que se ordenen los registros a través de la segunda columna en orden alfabético. Este sistema lo vamos a hacer a través de lo que se conoce como grabación de macros. La grabación de macros, lo que conseguimos con ella es que nosotros ejecutemos una serie de acciones en la hoja de cálculo y sea el propio VBA el que nos genere el código que nosotros hemos realizado a través de esas acciones. Es decir, va a hacer la programación por nosotros. Vamos a proceder a ello. Lo primero que voy a hacer es coger los datos que tenemos, y yo al principio del curso estos datos los generé dentro de una tabla. No revestiría mayor importancia que sea una tabla o que sean datos en rangos, pero es mucho más sencillo de entender el código que vamos a modificar a través de datos libres en rangos. Entonces yo voy a eliminar esa tabla. Simplemente lo selecciono, botón derecho, cojo aquí tabla y lo voy a convertir en rango. Le digo que sí y como veis se me han ido los dos filtros que tenía arriba. Voy a hacer lo mismo con db_for, selecciono, botón derecho, tabla y convertir en rango. Y le digo que sí. Bien, una vez hecho esto vamos a proceder con la grabación de la macro. Para grabar la macro lo primero que vamos a hacer es ir a la pestaña programador, ya estamos en ella, y aquí tenemos el botón grabar macro. Dependiendo de la versión que tengamos de Excel estará de una manera u otra, pero bueno, siempre nos pondrá grabar macro. Vamos a pulsarlo y se nos abre un cuadro que es el cuadro grabar macro. Nos da una serie de campos que tenemos que modificar, pero nosotros vamos a dejar ya los valores que vienen de manera predeterminada. Luego modificaremos todo lo necesario dentro del código que se haya generado. Le vamos a dar a aceptar y a partir de este momento, si veis aquí abajo, tenemos un botón cuadrado que si me pongo encima nos dice se está grabando una macro en este momento. Haga clic para detener la grabación. Es decir, todas las acciones que nosotros hagamos ahora, VBA lo va a transformar en un código dentro de un módulo. Lo primero que vamos a hacer es en dbgen seleccionar los datos que tenemos, que son estos de aquí. Una vez seleccionados los datos, nos vamos aquí al menú datos, ordenar, se nos abre el cuadro de ordenar por género, por la segunda columna, la de género. Valores, vamos a poner que ordenaremos por valores. Mis datos tienen encabezados, es importante que esté marcado porque tenemos un encabezado aquí y tiene que tenerlo en cuenta. Y el criterio de ordenación va a ser de la A a la Z, de menor a mayor, es decir, de la A a la Z, hacia abajo. Le vamos a dar a aceptar y veremos como suspense se nos coloca en medio de policíaca y terror. Y no solo coloca esta columna, sino también su identificador correspondiente también lo colocará en medio. Le damos a aceptar y vemos que lo ha hecho. Ha colocado suspense entre policíaca y terror y encima el identificador de registro lo ha colocado también al lado de suspense para que no pierda su identificador de registro. Bien, salimos fuera y ya hemos hecho todo lo que tenemos que hacer para que se ordene nuestra base de datos a través de esta segunda columna. Lo que haremos ahora es detener la macro. Pulsamos aquí y se ha detenido la macro. Bien, vamos a acceder al código que VBA ha generado a través de esas acciones que nosotros hemos realizado. Para ello nos vamos a Programador, Visual Basic y nos vemos aquí en Módulos, que nos ha creado un nuevo módulo al cual ha llamado Módulo 1. Si pulsamos en él, veremos que se ha creado un código al que ha llamado macro 1, que es el nombre que le daba de manera predeterminada, y este código hace referencia a todas las acciones que nosotros hemos generado dentro de la hoja de cálculo dbgen. Lo primero que vamos a hacer es cambiar el nombre, en vez de módulo 1 lo vamos a llamar módulo general, y ahora vamos a trabajar sobre el código que se ha generado. Aquí también vamos a cambiar el nombre de la subrutina. Vamos a quitar el de macro y le vamos a poner como nombre ordenar
registros. Vamos a incluir un argumento porque este código lo vamos a utilizar tanto en la base de datos dbgen como en la base de datos db4. Por lo tanto, cuando llamemos a esta subrutina ordenar registros, tendremos que indicar sobre qué base de datos tiene que actuar. Aquí pondremos un argumento que llamaremos base as string. Vamos a eliminar estos comentarios que no nos van a hacer falta y comenzamos a trabajar con el código. Lo primero que vemos que nos hace es seleccionar un rango de celdas que van de la celda A1 a la B8. Veis aquí Select. Si nosotros vamos a la base de datos dbgen, veremos que la celda A1 es esta de aquí, la B8 es la que tenemos aquí y el rango sería la que va de A1 a B8. El rango es un conjunto de celdas, serían todas estas de aquí. Esta es la selección que ha hecho. Pero claro, cuando nosotros hemos generado ese código a través de la macro, cuando aquí ponemos range A1 a B8 select, se está refiriendo al rango de celdas que están en la hoja de cálculo dbgen. Veis que aquí en ningún momento está indicando este rango a qué hoja pertenece, porque lo hemos hecho directamente sobre dbgen y la toma como la hoja de cálculo activa en ese momento. Sin embargo, cuando nosotros ejecutemos este código, no lo haremos desde la hoja de cálculo de dbgen, lo vamos a hacer desde el código VBA que nosotros hemos generado para la aplicación. Y en este caso lo haremos desde el evento asociado al botón vete nuevo. Lo haremos desde aquí llamaremos a esa subrutina. Por lo tanto, hemos de indicarle sobre qué hoja activa tiene que trabajar. Si vamos aquí al módulo general, vemos que tenemos el rango, pero no le estamos indicando este rango a qué hoja pertenece. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es activar esa hoja. Si nosotros no activamos una hoja de cálculo a través de una instrucción antes de hacer una selección, nos va a dar un error. Por lo tanto, lo primero que tendremos que hacer es indicar sobre qué hoja se va a hacer ese rango activando esa hoja de cálculo. Y lo vamos a hacer a través de la instrucción sheets, base sería aquí, porque así indicaríamos sobre qué base de datos vamos a trabajar, punto activate. Aquí lo que estamos haciendo es activando la hoja de cálculo que nosotros le pasamos como argumento. Si le pasamos dbgen, activará la hoja dbgen. Y si le pasamos aquí db4, activará la hoja db4. Y la selección se hará en la hoja que hemos activado. Así, cuando pongamos range A1 a B8, se hará la selección en la hoja de cálculo que nosotros pasamos como argumento en base. Sin embargo, también la selección que hacemos de A1 a B8 es porque nosotros aquí tenemos 7 registros, como veis aquí. Pero imaginemos que en vez de 7 hubiéramos tenido 16. Si nosotros solo hacemos esta selección, cuando ordene por la segunda columna, solo va a ordenar esta selección de aquí. Y los otros registros que tengamos posteriores no los va a ordenar. Entonces nosotros tenemos que hacer una selección de todos los registros que tengamos en cualquier momento en la base de datos dbgen o db4. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues seleccionando directamente el total de ambas columnas. Haremos una selección de las dos columnas por completo. ¿Cómo lo hacemos? Pues venimos aquí al código y simplemente quitamos la fila y dejamos la columna A, B, Select. Esto lo que hará será ir a la hoja correspondiente y seleccionará A, B, todo completo. Y si es db4, seleccionará estas dos por completo. Seguimos con nuestro código. Aquí ya nos dice Active Workbook, que es el libro activo en el que estamos, Worksheets dbgen. Aquí nos está indicando dbgen porque nosotros hemos hecho esta macro utilizando la hoja de cálculo dbgen. Aquí, ¿qué tenemos que poner? Pues ya lo sabéis, tenemos que poner base, que será dbgen o db4. Sort, Field, Clear. Esto lo que hace es, igual que vimos en el list view, el método clear lo que hace es limpiar cualquier tipo de ordenación que haya antes de empezar a hacer la nueva ordenación. En esta otra parte también pondremos base en vez de dbgen. Y aquí lo que hacemos es sort, ordenar los campos a través del rango
B2, B8. Es decir, si vamos a dbgen, lo que hemos hecho es ordenar a través de esta columna. Pero nosotros lo que le vamos a decir es que lo ordene también, pero a través de toda la columna completa. Así pues, vamos a quitar el 2 y el 8. Y así ordenada a través de la columna completa. Bien, aquí podemos incurrir en un error, porque nosotros estamos ordenando a través de la columna completa, pero podemos decir, vale, pero entonces también cogerá género y nos lo ordenará conjuntamente con los demás registros y nos lo meterá pues donde corresponda por orden alfabético. No, no nos va a coger el título. ¿Por qué? Porque nosotros ya le indicamos, y lo veis aquí, header XLYes, quiere decir que tiene un encabezado. Acordados que cuando hemos hecho la macro, le hemos indicado que había un encabezado en esa selección. En esa selección que nosotros hemos hecho, cuando le hemos dicho datos, ordenar, aquí le hemos indicado que hay un encabezado. Por lo tanto, tiene en cuenta que la primera fila es un encabezado y no la va a utilizar para hacer la ordenación. Seguimos con el código. Veis aquí están todos los datos que nosotros le hemos dicho que queremos para el tipo de ordenación. Le hemos dicho que ordene a través de los valores, en orden ascendente y con una ordenación normal. Todo lo que hemos puesto aquí o todo lo que se ha generado aquí es referente a las acciones que hemos realizado y también a los parámetros que hemos colocado nosotros dentro del cuadro ordenar para que se ejecute esa acción. Seguimos, Active Workbook Worksheet dbgen, pues como sabéis la cambiamos, en vez de dbgen pondremos base. Y por último vamos a modificar aquí donde nos dice Set Range, que es el rango que vamos a seleccionar. En vez de A1, B8, vamos a poner las dos columnas enteras, A, B. Y tenemos aquí los datos que nosotros hemos puesto dentro del cuadro ordenar. Con esto ya lo hemos hecho todo y vamos a hacer la llamada a esta subrutina a través del evento clic del botón vete nuevo. Pulsamos aquí y vamos a ver dónde vamos a colocar la llamada a esta subrutina. Tenemos que colocarla justo después de haber grabado el nuevo registro, que lo tenemos aquí. Aquí es donde grabamos el nuevo registro. El ítem, el nuevo ID y la descripción, es el ítem completo. Justo después vamos a poner que ordene ese ítem en la base de datos porque también hemos de ponerlo antes de que se actualicen los combo watch. Primero grabaremos el nuevo ítem, luego lo ordenaremos y luego actualizaremos el combo watch para que se coloque en el mismo sitio que esté en la base de datos, que ya estará ordenada. Por último, grabaremos esos cambios. Así pues, este es el lugar perfecto para poner esta nueva llamada a la subrutina. La subrutina, como hemos dicho, se llama ordenar registros. Vamos a copiar, control C, venimos aquí, como hemos dicho, y lo colocamos aquí. La llamada ordenar registros, espacio, y nos pide un parámetro que es la base que queremos ordenar. Pues la base que vamos a querer ordenar va a ser base datos, que como sabéis es la variable de ámbito general que contiene el string dbgen o db_for dependiendo de si en nuestro formulario principal hemos pulsado este botón de comando para añadir un nuevo género o este botón de comando para añadir o ir a mantenimiento de la base de datos de género o la base de datos de formato. Bien, vamos a comprobar el funcionamiento del programa y vamos a ir a formulario inicial, ejecutamos, entramos y vamos a extender aquí ir a mantenimiento de género. Como veis, tenemos aquí todos los ítems que corresponden con la base de datos de género, que lo tenemos aquí al lado. Vamos a añadir un nuevo ítem, por ejemplo, fantástico, el género fantástico, fantástico. Y ahora cuando le demos a nuevo, nos lo tendría que colocar pues después de la C y antes de la P, aquí en medio, entre ciencia ficción y policíaca. Y en nuestra base de datos también lo va a tener que colocar entre ciencia ficción y policíaca. Pues lo pondrá en medio de estos dos y el identificador de registro también lo pondrá aquí, que será el número 8.
Vamos a darle a nuevo y vemos que nos lo coloca aquí entre ciencia ficción y policíaca en el list view, y vemos que en la base de datos también nos lo ha colocado entre ciencia ficción y policíaca. Está funcionando correctamente. Vamos a salir de aquí y vamos a extender nuestro como bots de género, y como vemos, fantástico, también se ha colocado por orden alfabético. Ya hemos conseguido que los géneros que añadamos a nuestra base de datos se coloquen por orden en la base de datos, en el list view y en el combo bots, que era lo que pretendíamos. Vamos a probarlo con el combo bots de formato. Salimos de aquí, anular, extendemos aquí y vamos a poner un nuevo formato. Por ejemplo, vamos a poner, aunque sería lo mismo que digital, vamos a poner ebook para comprobar que se tendría que poner entre la D y la L, aquí entre estos dos. Vamos a poner nuevo, nos dice el error, perdón, primero hay que ponerlo aquí, ebook, y al darle a nuevo se tendría que colocar entre D y entre la L. Le damos aquí, se coloca entre la D y la L. Como veis, aquí esto ha cambiado. ¿Por qué ha cambiado? Por la instrucción que nosotros hemos puesto de sheets base activate. Recordad que aquí estábamos en dbgen y se ha ido a db4. ¿Por qué? Porque ha activado la hoja de cálculo db4. Ha hecho ese salto. Por eso estamos aquí ahora en db4. Y veis que el nuevo registro se ha colocado entre digital y libro físico y con el nuevo identificador de registro, que es el 6. Como vemos, también funciona correctamente para la base de datos de formato. Vamos a comprobar también en el combo bots y vemos que ebook se ha colocado donde corresponde. Así pues, el código que hemos generado y modificado funciona correctamente. Bien, en el próximo vídeo ya vamos a empezar a trabajar con el botón de comando modificar. Haremos lo mismo que hicimos con nuestro formulario principal, y es que cogeremos el código que creamos para el botón vete nuevo, lo utilizaremos para el botón de modificar, pero, valga la redundancia, modificaremos ciertas instrucciones para adaptarla a la nueva función de este botón de comando. Así pues, compañeros, esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Thank you.